A las 02:15 de la mañana del 14 de marzo de 1945, Traver First Class Harold Al M.C. Kinney se arrastró entre los cadáveres de su patrulla en una cresta sin nombre cerca de Balayan, Luzón, observando cómo las sombras de 200 soldados japoneses convergían hacia su posición desde 3 direcciones diferentes. 22 años, un mecánico de tractores de Decatur, Illinois, llevaba 18 meses en el Pacífico con el 511º Parachute Infantry Regiment, 11th Airborne Division. Había sobrevivido a asaltos de combate en Leyte y Tagere Ridge con heridas menores de metralla en el hombro izquierdo. En las últimas 72 horas, su batallón había perdido 127 hombres de los 450 originales intentando romper las defensas japonesas en las montañas al sur de Manila. La patrulla de reconocimiento de 12 hombres había salido de las líneas americanas a las 2300 horas la noche anterior con una misión simple: localizar posiciones de morteros japoneses que habían estado castigando al segundo batallón durante 3 días consecutivos. M.C. Kinney, 5 pies 9 pulgadas de altura, 165 libras, nacido en una granja a 8 millas al oeste de Decatur, Illinois, era el tirador designado del equipo, armado con un rifle M1 Garand, 240 rondas de munición 30-06, 6 granadas de fragmentación y una pistola Colt .45 con 3 cargadores adicionales. Los japoneses del 8º Regimiento de Infantería Imperial habían establecido una red de posiciones defensivas interconectadas a lo largo de 5 kilómetros de terreno montañoso, con un estimado de 2.400 efectivos atrincherados en búnkeres de concreto reforzado y cuevas naturales expandidas con dinamita. La temperatura había bajado a 68 grados Fahrenheit, 20 grados centígrados, inusualmente fría para marzo en Luzón, y una niebla densa se arrastraba por los valles entre las crestas volcánicas. El Sergeant James Jimmy Patterson, líder de la patrulla, un veterano de 28 años de Oklahoma City con 3 años de servicio en el Pacífico, había mantenido a los hombres moviéndose en silencio durante 4 horas, comunicándose solo con señales de mano mientras navegaban por senderos de jabalí a través de la jungla secundaria. La inteligencia del regimiento estimaba que al menos 600 japoneses ocupaban el sector, pero nadie sabía que el coronel Maseiro Fujita había movido silenciosamente 2 compañías adicionales, casi 400 hombres más, a posiciones de emboscada durante las últimas 48 horas, anticipando exactamente este tipo de patrulla de reconocimiento americana. M.C. Kinney había aprendido a disparar cazando ardillas con su padre desde los 7 años en los bosques de Illinois Central. Su récord en el entrenamiento de puntería en Camp Mackle, Carolina del Norte, había sido excepcional: 196 de 200 blancos alcanzados a 500 yardas, 457 metros, el segundo mejor puntaje en todo el 511º Regiment. Pero el entrenamiento no había preparado a nadie para esto. A las 02:13, la patrulla había alcanzado una pequeña meseta a 1.200 metros sobre el nivel del mar cuando el Private Danny Rodriguez, un chico de 19 años de San Antonio caminando como explorador principal, pisó accidentalmente una rama seca. El crujido resonó como un disparo en el silencio de la madrugada. Durante 3 segundos, nada se movió. Entonces el infierno se desató. Las ametralladoras tipo 92 abrieron fuego desde 3 posiciones elevadas simultáneamente, las balas trazadoras creando líneas de muerte verde fluorescente que atravesaron la formación americana. Rodríguez fue alcanzado primero. 14 balas de 7.7 milímetros destrozaron su torso antes de que pudiera gritar. El corporal William Billy Ayes de Memphis cayó segundo, su garganta desgarrada por metralla de una granada tipo 97 que explotó a 2 metros de su posición. M.C. Kinney se lanzó detrás de un tronco caído de 18 pulgadas de diámetro justo cuando una ráfaga de ametralladora pasó donde su cabeza había estado medio segundo antes. Podía escuchar al Sergeant Patterson gritando órdenes, pero su voz fue silenciada abruptamente por el estallido de morteros de 81 milímetros que comenzaron a caer con precisión quirúrgica sobre las posiciones americanas. El entrenamiento de M.C. Kinney en Fort Benning había incluido 16 semanas de instrucción intensiva en tácticas de infantería, pero nada en Georgia lo había preparado para la realidad de una emboscada japonesa perfectamente ejecutada.
Los soldados imperiales habían esperado hasta que toda la patrulla estuviera dentro de su zona de muerte, un área de aproximadamente 50 metros por 30 metros sin cobertura sustancial excepto por algunos árboles caídos y rocas volcánicas dispersas. En los primeros 45 segundos del combate, 8 de los 12 americanos estaban muertos o mortalmente heridos. McKinney podía escuchar al Private Eugene Thompson de Detroit gimiendo a 15 metros de distancia, sus intestinos desparramados sobre la tierra húmeda después de ser alcanzado por fragmentos de granada. El Private First Class Roberto González de Los Ángeles intentó arrastrarse hacia Thompson pero fue cortado por la mitad por fuego de ametralladora antes de avanzar 3 metros. Las posiciones japonesas habían sido meticulosamente preparadas durante semanas. Búnkeres de troncos reforzados con sacos de arena y placas de acero capturadas proporcionaban campos de fuego entrelazados que cubrían cada metro cuadrado del área de emboscada. El coronel Fujita, un veterano de la campaña de China con 8 años de experiencia en combate, había posicionado personalmente cada ametralladora para máxima efectividad letal. Sus hombres, muchos veteranos de las batallas de Guadalcanal y Nueva Guinea, sabían exactamente qué hacer. Equipos de 3 hombres operaban las ametralladoras mientras tiradores seleccionados con rifles Arisaka tipo 99 buscaban cualquier americano que intentara devolver el fuego. McKinney contó los destellos de las bocas de las armas. 3 nidos de ametralladoras principales, al menos 20 rifles disparando desde posiciones elevadas, y podía escuchar el distintivo tunk de los morteros tipo 89 de 50 milímetros siendo disparados desde algún lugar detrás de la primera línea de atacantes. Su mente de mecánico calculó automáticamente, necesitaba eliminar las ametralladoras primero o nadie saldría vivo. Rodó hacia su izquierda, encontró una depresión poco profunda en el suelo, tal vez 8 pulgadas de profundidad, apenas suficiente para proteger su cuerpo si se mantenía perfectamente plano. Una bala de rifle golpeó la tierra a 4 pulgadas de su cara, lanzando tierra en sus ojos. El Private First Class Joseph Joy Kowalski de Chicago todavía estaba vivo, gritando por su madre con 3 balas en el estómago, a unos 20 metros de la posición de McKinney. Los japoneses lo estaban usando como cebo, esperando que otros americanos intentaran rescatarlo. Era una táctica que habían perfeccionado en 100 batallas diferentes a través del Pacífico. McKinney podía ver a 2 soldados japoneses moviéndose por el flanco derecho, intentando rodear completamente a cualquier superviviente. Tenían que estar a no más de 60 metros de distancia, moviéndose entre los helechos gigantes que crecían entre los árboles de caoba. La situación era desesperada. 200 japoneses contra lo que quedaba de una patrulla de 12 hombres, y McKinney no estaba seguro de si alguien más además de él seguía en condiciones de combatir. Podía escuchar voces japonesas gritando órdenes, coordinando su avance. En su entrenamiento en las montañas de Carolina del Norte, había aprendido que en una emboscada la única opción de supervivencia era contraatacar con violencia abrumadora e inmediata, romper el cerco antes de que se cerrara completamente. Pero eso requería números que ya no tenía. Revisó su munición. 8 cargadores de 8 balas cada uno para el M1 Garand, más uno en el rifle, 72 rondas en total. 3 cargadores de 7 balas para la Colt .45. 6 granadas. No era mucho contra 200 enemigos, pero su abuelo, veterano de la Primera Guerra Mundial que había sobrevivido al bosque de Belleau, siempre le había dicho, no es el tamaño de la fuerza, hijo, es la precisión del fuego lo que gana las batallas. A las 0218, exactamente 5 minutos después del inicio de la emboscada, McKinney tomó su decisión. Si iba a morir en esta cresta sin nombre en Luzón, se llevaría a tantos japoneses con él como fuera posible. Esperó a que la ametralladora más cercana, a unos 45 metros al noreste, hiciera una pausa para cambiar su cinta de munición. Los cargadores japoneses típicamente usaban cintas de 30 rondas que tomaban aproximadamente 4 segundos para cambiar si el equipo era eficiente. Contó mentalmente, 1 Mississippi, 2 Mississippi. Se levantó hasta quedar de rodillas, el M1 Garand ya en su hombro, la mira delantera encontrando instantáneamente al artillero japonés que estaba alcanzando una nueva cinta de munición. El rifle ladró una vez. La bala, 30-06 de 150 granos viajó a 2.800 pies por segundo,
853 metros por segundo, cubriendo los 45 metros en una fracción de segundo, impactando al artillero justo encima del ojo izquierdo, la parte posterior de su cráneo explotando en una nube rosa. McKinney ya estaba cambiando al asistente del artillero, disparó, la bala atravesó su garganta, luego al alimentador de munición, 2 disparos rápidos al centro de masa que lo lanzaron hacia atrás en los arbustos. Pero ahora cada japonés en la cresta sabía exactamente dónde estaba. McKinney rodó hacia la derecha justo cuando al menos 20 rifles convergieron en su posición anterior, las balas destrozando el suelo donde había estado. Una granada tipo 97 aterrizó a 3 metros de distancia. Se cubrió la cabeza con los brazos, sintió los fragmentos golpear su mochila y casco, uno cortando a través de su manga izquierda y abriendo una herida de 4 pulgadas en su antebrazo. La sangre comenzó a fluir inmediatamente, caliente y pegajosa, empapando su uniforme. Si quieres ver cómo terminó la misión de Harold McKinney, por favor dale like a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos a McKinney. La segunda ametralladora, posicionada a 70 metros al norte en una elevación 15 metros más alta, comenzó a barrer su área con fuego metódico. McKinney podía escuchar las balas golpeando el tronco detrás del cual se había refugiado nuevamente, astillas de madera volando como metralla. Necesitaba moverse o sería flanqueado en segundos. A través del humo y la niebla, vio movimiento a su izquierda, 2 soldados japoneses corriendo agachados, intentando alcanzar una posición desde donde pudieran dispararle directamente. Rodó sobre su espalda, apuntó el garand usando sus rodillas como apoyo, esperó hasta que el primer japonés estuviera a 30 metros. Disparó 2 veces, ambas balas impactando el pecho. El segundo soldado se lanzó al suelo, McKinney esperó, vio un codo sobresalir detrás de una roca, disparó. La bala destrozó el húmero del japonés que gritó y rodó a campo abierto donde McKinney lo remató con otro disparo. 5 enemigos eliminados, 195 más por ahí en algún lugar. Las matemáticas no estaban a su favor. El Sgt. Patterson definitivamente estaba muerto. McKinney podía ver su cuerpo a 25 metros de distancia, la mitad de su cabeza había desaparecido. El Private Thompson había dejado de gemir, probablemente desangrado. Kowalski seguía gritando, pero más débil ahora, su voz desvaneciéndose. De los 12 hombres originales de la patrulla, McKinney comenzaba a aceptar que podría ser el único aún en condiciones de combatir. Una voz amplificada en inglés con fuerte acento resonó desde las posiciones japonesas, soldado americano. Ríndete ahora. Te garantizamos tratamiento honorable como prisionero de guerra. McKinney conocía esa mentira. Había visto lo que los japoneses les habían hecho a los prisioneros capturados en Leyte, hombres torturados durante días antes de ser decapitados o quemados vivos. El 511º Regiment había perdido 23 hombres capturados en los últimos 6 meses, ninguno había sido visto vivo nuevamente. Revisó su reloj, 0224. Solo habían pasado 11 minutos desde el inicio de la emboscada, pero parecían horas. El fuego de morteros se había detenido temporalmente, probablemente porque los japoneses estaban avanzando y no querían golpear a sus propios hombres. McKinney aprovechó la pausa para evaluar mejor su situación. Estaba en una ligera depresión, tal vez 60 metros de largo por 20 de ancho, con el terreno elevándose en 3 lados. Los japoneses controlaban todas las alturas. Su única ventaja era que la niebla seguía siendo espesa, limitando la visibilidad a unos 80 metros en las mejores condiciones. Escuchó el inconfundible sonido de botas corriendo sobre tierra suelta. Múltiples enemigos acercándose desde el este. Se arrastró hacia un grupo de rocas volcánicas que ofrecían mejor cobertura. Llegó justo cuando una escuadra de 8 soldados japoneses emergió de la niebla a 40 metros de distancia. No lo habían visto todavía. McKinney apoyó el garand en la roca más alta, controló su respiración como le habían enseñado, exhaló parcialmente, contuvo, apretó él. Gatilló. El líder de la escuadra cayó. Cambió al siguiente hombre antes de que pudieran reaccionar, disparó, cambió, disparó. 3 japoneses muertos en 4 segundos.
Los 5 restantes se dispersaron, lanzándose a cualquier cobertura disponible. Uno no fue lo suficientemente rápido. McKinney lo alcanzó en medio del salto, la bala atravesando su costado y girándolo en el aire antes de estrellarse contra el suelo. El familiar ping del clip vacío del M1 saliendo resonó. McKinney rodó detrás de las rocas mientras recargaba, balas japonesas astillando la piedra volcánica a centímetros de su cabeza. 4 enemigos más todavía activos de esa escuadra, más todos los demás convergiendo en su posición. Una granada aterrizó dentro de su perímetro de rocas. Sin tiempo para pensar, McKinney la agarró y la lanzó de vuelta, explotó en el aire a 10 metros de distancia, la metralla silbando sobre su cabeza. Otra granada, esta vez la pateó, rodó cuesta abajo y detonó inofensivamente. Los japoneses estaban coordinando su ataque, manteniendo fuego de supresión mientras equipos de asalto maniobraban más cerca. Táctica de manual que había visto en cada enfrentamiento desde Leyte. McKinney decidió que mantenerse en un lugar significaba muerte segura. Tenía que volverse impredecible, moverse constantemente, hacerles pensar que había más de un americano todavía combatiendo. Sacó 2 de sus granadas, quitó los seguros pero mantuvo las cucharas presionadas. Esperó 3 segundos, luego las lanzó en direcciones diferentes y corrió agachado hacia el sur mientras explotaban, usando el ruido y el humo como cobertura. Corrió 30 metros y se zambulló detrás de un árbol caído justo cuando las ametralladoras abrieron fuego donde había estado. Desde su nueva posición podía ver 3 japoneses avanzando hacia donde había estado anteriormente. Esperó hasta que estuvieran a 25 metros, luego abrió fuego. El primero cayó inmediatamente, un tiro limpio al pecho. El segundo se zambulló pero McKinney lo rastreó, disparando 2 veces, al menos una bala encontró su objetivo porque el hombre dejó de moverse. El tercero había encontrado cobertura sólida y estaba devolviendo fuego, las balas de la Arisaka golpeando el tronco con impactos sólidos que McKinney podía sentir a través de la madera. La herida en su brazo izquierdo estaba empeorando. Podía sentir la sangre corriendo por su mano, haciendo resbaladizo el guardamano del rifle. Usó sus dientes para arrancar una tira de su camisa y se vendó apretadamente el brazo lo mejor que pudo con una mano, deteniendo parcialmente el sangrado pero no completamente. Cada movimiento enviaba rayos de dolor por su brazo pero no había tiempo para el dolor ahora. 0232, los japoneses habían dejado de gritar órdenes abiertamente, lo que significaba que estaban cerca, comunicándose con señales de mano. McKinney se asomó cuidadosamente alrededor del tronco. Nada visible a través de la niebla, pero podía escucharlos, el suave roce del equipo contra la vegetación, una respiración pesada a no más de 20 metros. Sacó su pistola Colt .45 con la mano derecha mientras mantenía el Garand listo con la izquierda a pesar del dolor. Una figura emergió de la niebla a solo 10 metros de distancia, un oficial japonés con una espada samurái desenvainada liderando una carga. McKinney levantó la Colt y disparó 3 veces. Las pesadas balas .45 ACP detuvieron al oficial en seco, lanzándolo hacia atrás. Más soldados aparecieron detrás del oficial caído. McKinney vació el cargador de la Colt en ellos, luego soltó la pistola y agarró el Garand, disparando las 5 rondas restantes del clip lo más rápido que pudo trabajar el cerrojo. El pin del clip vacío fue seguido inmediatamente por el rodando lejos mientras las balas japonesas destrozaban su posición anterior. Mientras recargaba, McKinney hizo un conteo mental rápido. Había eliminado al menos 15 enemigos hasta ahora, tal vez 17, era difícil estar seguro en el caos. Pero todavía había más de 180 ahí fuera, y se estaba quedando sin munición. 5 clips completos más para el Garand, 2 cargadores para la Colt, 4 granadas. Tenía que hacer que cada disparo contara. Un grito penetrante cortó a través del ruido de la batalla. Kowalski todavía estaba vivo de alguna manera, y por el sonido, los japoneses lo estaban torturando, probablemente bayoneteando para atraer a cualquier otro superviviente a campo abierto. McKinney apretó los dientes. No podía ayudar a Kowalski sin suicidarse, pero podía hacer que los bastardos pagaran por ello. Se movió nuevamente, esta vez hacia el oeste, hacia terreno más alto.
Si podía alcanzar la pequeña cresta a 50 metros de distancia, tendría una mejor posición de tiro y podría ver mejor a través de la niebla que comenzaba a levantarse. Se arrastró sobre su vientre, ignorando las rocas afiladas que desgarraban su uniforme y piel. 20 metros. 30. Una ametralladora abrió fuego, pero estaban disparando a ciegas, las balas pasando al menos 2 metros sobre él. Alcanzó la base de la cresta y comenzó a subir cuando escuchó voces directamente arriba. Japoneses ya en la cima. Se congeló, presionándose contra la pendiente. Podía escuchar al menos 3, tal vez 4 hombres hablando en voz baja. Si lo veían desde arriba, era hombre muerto. Pero si podía eliminarlos, tendría la posición elevada que necesitaba. Kinney sacó una granada, quitó el seguro, contó 2 segundos, luego la lanzó por encima del borde de la cresta. La explosión fue seguida por gritos. Subió rápidamente, el Garand listo. 2 japoneses estaban en el suelo, desgarrados por metralla. Un tercero estaba de pie pero aturdido, sangrando de múltiples heridas. Kinney le disparó una vez al pecho. Un cuarto soldado apareció desde detrás de una roca, disparando su Arisaka apresuradamente. La bala rozó el casco de Kinney, arrancándolo de su cabeza. Kinney devolvió el fuego, 2 disparos rápidos que encontraron su objetivo. Ahora tenía terreno elevado, una cresta pequeña tal vez 8 metros más alta que el área circundante pero suficiente para dar ventaja. Podía ver más a través de la niebla que se disipaba. Contó al menos 30 soldados japoneses maniobrando en el área de abajo, y esas eran solo las figuras que podía ver claramente. El grueso de la fuerza todavía tenía que estar más atrás, esperando que sus elementos de avanzada despejaran cualquier resistencia restante. 0238, Kinney se dio cuenta de que los gritos de Kowalski se habían detenido. Otro amigo muerto. 9 de los 12 hombres de la patrulla confirmados muertos que podía ver desde su posición. No había visto los cuerpos del Private Alan Foster de Seattle o el Private First Class Miguel Ramírez de El Paso, pero las probabilidades de que siguieran vivos eran mínimas. Un equipo de mortero japonés estaba estableciéndose a 150 metros al noreste. Kinney podía verlos claramente preparando su tubo de 50 milímetros. Si comenzaban a disparar a su cresta, no duraría mucho. Apoyó el Garand en una roca, ajustó la mira para la distancia, controló su respiración. El primer disparo alcanzó al cargador del mortero que estaba sosteniendo una ronda. La explosión del impacto aparentemente detonó la granada del mortero porque hubo una explosión secundaria que eliminó a todo el equipo de 3 hombres. Pero el disparo había revelado su posición. Inmediatamente, múltiples ametralladoras convergieron en la cresta. Kinney rodó hacia un grupo diferente de rocas justo a tiempo. Las balas trazadoras pasaban tan cerca que podía sentir su calor. Luego escuchó el temido silbido de morteros entrantes, no los ligeros de 50 milímetros sino los pesados de 81 milímetros. La primera ronda impactó a 20 metros de distancia, la explosión lo levantó del suelo y lo estrelló contra las rocas. Sintió algo chasquear en su costado izquierdo, probablemente una costilla rota. La segunda ronda aterrizó más cerca, a 10 metros. La metralla desgarró su mochila y destrozó la culata de madera del Garand. Kinney rodó cuesta abajo por la parte posterior de la cresta mientras más morteros explotaban donde había estado. El rifle estaba dañado pero todavía funcional, aunque la culata astillada cortaba su mejilla cada vez que apuntaba. Su costilla rota enviaba puñaladas de dolor con cada respiración. La sangre de su brazo herido había empapado completamente el vendaje improvisado. Pero seguía vivo, y mientras tuviera munición, seguiría matando japoneses. 0245, la niebla casi se había disipado completamente con los primeros rayos del amanecer filtrándose a través del dosel de la jungla. Esto era tanto una ventaja como una maldición. Kinney podía ver mejor, pero también podían verlo a él. Desde su nueva posición podía contar al menos 50 soldados enemigos maniobrando para rodearlo completamente. Se estaban moviendo en equipos de fuego coordinados. Una sección proporcionaba fuego de cobertura mientras otra avanzaba, luego cambiaban roles. Profesional. Letal.
imparable con un solo hombre defendiendo. Escuchó un nuevo sonido que heló su sangre, el profundo ladrido de una ametralladora pesada tipo 92 siendo colocada en posición. Esa cosa dispararía balas de 7.7 milímetros que atravesarían las rocas volcánicas como papel. Necesitaba eliminarla antes de que comenzara a disparar o estaba acabado. El equipo de la ametralladora estaba a 80 metros, parcialmente ocultos detrás de un afloramiento rocoso, pero tuvo que exponerse para colocar el arma en su trípode. McKinney esperó su momento. Cuando el artillero se agachó para ajustar la elevación del arma, disparó. La bala golpeó al hombre en la parte superior del hombro, girándolo pero no matándolo. El asistente del artillero inmediatamente tomó su lugar. McKinney disparó de nuevo, esta vez un muerte limpia, la bala entrando por el ojo del japonés. Pero ahora todos sabían dónde estaba otra vez. Banzai. El grito de guerra vino de 3 direcciones a la vez. McKinney vio al menos 20 soldados japoneses levantándose de posiciones ocultas y cargando hacia él. No había tiempo para precisión ahora. Disparó lo más rápido que pudo operar el Garand, sin apuntar realmente, solo apuntando al centro de masa y apretando el gatillo. Ping. Clip vacío. Recargó mientras corría, las balas japonesas levantando géiseres de tierra a su alrededor. Se zambulló sobre una pequeña berma y rodó mientras una bayoneta se clavaba en la tierra donde había aterrizado. Un soldado japonés estaba sobre él. McKinney soltó el rifle y agarró su cuchillo Kebar, clavándolo en el muslo del atacante que gritó y cayó hacia atrás. McKinney sacó la Colt .45 y le disparó 2 veces al pecho, luego giró y vació el cargador en otros 3 japoneses que venían por el terraplén. No había tiempo para recargar la pistola. Agarró el rifle Arisaka del japonés muerto y la bayoneta atachada. Otro enemigo apareció. McKinney lanzó con la bayoneta, sintiendo la hoja deslizarse entre las costillas del hombre. La sacó y giró para enfrentar a otro atacante, usando la culata del rifle para golpearlo en la mandíbula con un crujido satisfactorio. Un tercer japonés lo tacleó desde el costado, ambos hombres rodando por el suelo. McKinney perdió el Arisaka pero logró sacar su Kebar nuevamente, apuñalando salvajemente hasta que el japonés dejó de moverse. Se puso de pie, jadeando, cubierto de sangre, tanto suya como del enemigo. Su uniforme estaba desgarrado en docenas de lugares. La costilla rota se sentía como un cuchillo al rojo vivo en su costado con cada respiración. Pero la carga Banzai había sido rechazada. Contó 11 cuerpos japoneses en el área inmediata alrededor de su posición. 11 más para agregar a su cuenta. 28 confirmados muertos por su mano hasta ahora. 0253, McKinney recuperó su M1 Garand y revisó su munición restante. 3 clips, 24 rondas. Un cargador para la Colt. 3 granadas. Los japoneses se estaban reagrupando, podía escuchar oficiales gritando órdenes, preparándose para otro asalto. Pero también escuchó algo más, el distante pero inconfundible sonido de fuego de artillería estadounidense. El 511º debía haber notado que la patrulla no había regresado y estaba comenzando un bombardeo de preparación para un ataque de rescate. Pero los obuses de 105 milímetros estaban impactando al menos a 1000 metros de distancia. No llegarían a él a tiempo. Un oficial japonés apareció en una cresta a 60 metros de distancia, apuntando con su pistola Nambu y gritando a sus hombres que avanzaran. McKinney lo dejó caer con un solo disparo a la cabeza. Pero por cada japonés que mataba, 2 más parecían tomar su lugar. Podía verlos convergiendo desde todas las direcciones ahora, al menos 80 enemigos visibles y probablemente más en la jungla. Se estaban tomando su tiempo ahora, sin más cargas suicidas. Habían aprendido que este único americano era peligroso. McKinney se arrastró hasta el borde de su pequeña posición defensiva y vio algo que le dio una idea desesperada. A unos 30 metros cuesta abajo había un grupo de rocas que formaban una especie de cueva poco profunda, tal vez 1,5 metros de profundidad. Si podía alcanzarla, tendría cobertura superior y los japoneses solo podrían atacarlo desde el frente. Era su única oportunidad.
Preparó sus 3 granadas restantes, quitando los seguros pero manteniendo las cucharas presionadas. Respiró profundamente, ignorando el dolor punzante de su costilla, luego se levantó de un salto y corrió, lanzando las granadas en 3 direcciones diferentes. Las explosiones crearon caos momentáneo, humo y escombros llenando el aire. McKinney corrió como nunca había corrido, sus botas resbalando en las hojas húmedas, las balas silbando pasando sus oídos. 20 metros. 10 metros. 5 metros. Una bala golpeó su muslo derecho, haciéndolo tropezar. Se estrelló contra las rocas pero logró arrastrarse dentro de la pequeña cueva. La bala había atravesado limpiamente el músculo, entrando y saliendo, pero la sangre fluía libremente. Arrancó otra tira de su camisa ya destruida y la ató apretadamente alrededor de la herida. Su pierna derecha estaba entumecida pero todavía funcional. Los japoneses sabían dónde estaba ahora. Podía escucharlos discutiendo qué hacer. Alguien sugirió usar granadas pero otro, probablemente un oficial, les recordó que el coronel Fujita quería prisioneros americanos para interrogar si era posible. McKinney casi rió. Como si fuera a dejarse capturar vivo después de ver lo que le habían hecho a Kowalski. 0302, el sol estaba saliendo completamente ahora, la luz del amanecer filtrándose a través del dosel de la jungla creando patrones moteados en el suelo. McKinney podía ver a los japoneses moviéndose hacia posiciones alrededor de su cueva. Estaban siendo cuidadosos, usando cada pedazo de cobertura disponible. Contó al menos 30 en el arco de 180 grados frente a él, y esos eran solo los que podía ver. El primero en intentar acercarse fue un sargento japonés que intentó correr de un árbol a una roca a 15 metros de la cueva. McKinney lo derribó a mitad de camino. 2 más lo intentaron desde diferentes ángulos. McKinney mató a uno, hirió al otro que se arrastró detrás de la cobertura gritando. Pero cada disparo significaba una bala menos, y los japoneses lo sabían. Estaban probando su munición, forzándolo a disparar. Un equipo de lanzallamas apareció a 100 metros de distancia. McKinney sintió su estómago caer. Si lograban acercarse lo suficiente, lo quemarían vivo en su refugio. El operador de lanzallamas estaba siendo cuidadoso, moviéndose con un escuadrón completo protegiéndolo. McKinney esperó, dejándolos acercarse. 80 metros. 60 metros. 50 metros. A 45 metros, McKinney apuntó cuidadosamente a los tanques de combustible en la espalda del operador y disparó. La explosión fue espectacular. El operador de lanzallamas y los 3 soldados más cercanos fueron envueltos instantáneamente en llamas de napalm. Sus gritos eran inhumanos mientras rodaban por el suelo, el fuego pegajoso imposible de extinguir. Otros soldados japoneses retrocedieron del calor infernal. McKinney usó la distracción para eliminar a 2 más que se habían expuesto. Pero ahora le quedaban solo 12 balas para el Garand. Podía escuchar a más japoneses llegando, refuerzos del batallón principal. Las voces parecían venir de todas partes. Estaban trayendo más morteros, podía escuchar los tubos siendo ensamblados. Una vez que comenzaran a disparar dentro de la cueva, todo habría terminado. McKinney revisa su reloj, 0308. Había estado combatiendo solo durante casi 1 hora. Había matado al menos 33 soldados enemigos confirmados, tal vez más. Su patrulla de 12 hombres había sido aniquilada, pero él había hecho pagar a los japoneses con sangre. Su abuelo estaría orgulloso. Su padre estaría orgulloso. Pensó en su novia, Betty, esperándolo en Decatur. Le había prometido que volvería a casa. Parecía que iba a romper esa promesa. Entonces escuchó el más hermoso sonido del mundo, el silbido de rondas de artillería estadounidenses entrantes. No los distantes de antes, sino cerca, muy cerca. Los obuses de 105 milímetros comenzaron a impactar a solo 200 metros de distancia, acercándose. Los japoneses comenzaron a gritar en pánico. McKinney se dio cuenta de que alguien, de alguna manera, había llamado a un ataque de artillería directamente sobre su posición. Las explosiones se acercaron. 150 metros.
100 metros. La tierra temblaba con cada impacto. Árboles de 100 años eran astillados como palillos. Cuerpos japoneses volaban por el aire. Kinney se acurrucó en el fondo de su cueva mientras las ondas de 105 milímetros convertían el mundo exterior en el infierno. Una ronda impactó a solo 30 metros de distancia, el sobrepresión casi reventando sus tímpanos. El bombardeo continúa durante 3 minutos completos. Cuando finalmente para, Kinney apenas puede escuchar a través del zumbido en sus oídos. Se asoma cuidadosamente. El paisaje es irreconocible. Donde antes había jungla densa, ahora hay tierra arrasada, cráteres humeantes, árboles destrozados. Y cuerpos. Docenas de cuerpos japoneses esparcidos como muñecos rotos. Pero algunos sobrevivieron. Kinney ve a 3 soldados japoneses aturdidos luchando por ponerse de pie a 40 metros de distancia. Y usa 3 de sus preciosas balas restantes para asegurarse de que no se levanten. Otro japonés, horriblemente herido, se arrastra por el suelo dejando un rastro de sangre. Kinney lo deja. No es una amenaza y necesita guardar munición. 0315, Kinney escucha voces estadounidenses. Alguien de la patrulla de Patterson. ¿Alguien vivo? Es el Lieutenant James Morrison del 2º Batallón liderando una fuerza de rescate. Kinney intenta gritar pero su garganta está tan seca que solo sale un graznido. Intenta de nuevo. Aquí. En las rocas. Un pelotón completo del 511ª aparece, moviéndose tácticamente a través del paisaje devastado, verificando cuerpos japoneses con bayonetas. El Lieutenant Morrison llega a la cueva de Kinney y se detiene en seco. Kinney sabe cómo debe verse, empapado en sangre, uniforme en jirones, heridas múltiples, aferrado a un rifle con la culata destrozada. Jesús Cristo, Kinney. ¿Eres el único que queda? Kinney asiente. Todos los demás están muertos, señor. Patterson, Hayes, Kowalski, todos. ¿Cuántos japoneses había? Alrededor de 200, tal vez más. Morrison mira el campo de batalla, contando cuerpos. El sargento de su pelotón se acerca. Señor, tengo un conteo de 37 japoneses muertos en esta área inmediata, más los pedazos de al menos otros 20 del bombardeo de artillería. Morrison mira a Kinney con asombro. ¿Mataste a 37 japoneses tú solo? Kinney tose, escupiendo sangre. Esa costilla rota debe haber perforado algo internamente. Puede que hayan sido 33, señor. Difícil llevar la cuenta exacta. El médico del pelotón llega y comienza a evaluar las heridas de Kinney. Laceración profunda en el brazo izquierdo, herida de bala atravesando el muslo derecho, al menos una costilla rota, posiblemente 2, múltiples heridas de metralla, posible hemorragia interna, pérdida severa de sangre. Necesitamos evacuarlo inmediatamente, teniente. Es un milagro que siga vivo. Mientras los camilleros lo levantan, Kinney ve el campo de batalla completo por primera vez. Es una carnicería. Cuerpos japoneses por todas partes, algunos en grupos donde las granadas los habían alcanzado, otros esparcidos donde los había derribado uno por uno. Ve los cuerpos de su propia patrulla siendo recogidos cuidadosamente, envueltos en ponchos. 11 buenos hombres muertos. Durante la evacuación al hospital de campaña, Kinney se entera de que fue el Private First Class Miguel Ramírez quien salvó su vida. Ramírez, herido de muerte con 3 balas en el pecho, había logrado arrastrarse 800 metros de vuelta a las líneas estadounidenses antes de colapsar. Con su último aliento, había dado las coordenadas exactas de la emboscada al oficial de artillería, quien había ajustado el fuego directamente sobre la posición. Ramírez murió segundos después de entregar el mensaje. En el hospital de campaña, mientras los cirujanos trabajan para salvarlo, Kinney flota dentro y fuera de la conciencia. Las enfermeras después dirían que seguía murmurando números, 33, 33. Le toma 3 cirugías y 17 días antes de que esté lo suficientemente estable para ser evacuado a Australia para recuperación adicional.
El informe oficial de acción posterior compilado por el comando del 511th Regiment lista las bajas enemigas confirmadas en 192 japoneses muertos durante toda la acción, incluyendo el bombardeo de artillería. De estos, al menos 33 fueron confirmados como eliminados por Private First Class Harold McKinney actuando solo después de que su patrulla fuera aniquilada. El coronel Fujita, capturado 2 semanas después, admitió durante el interrogatorio que había comprometido 2 compañías completas, 387 hombres, para la emboscada, anticipando capturar o matar una patrulla estadounidense completa para inteligencia. En cambio, perdió casi la mitad de su fuerza. McKinney pasa 4 meses recuperándose en hospitales de Australia y Hawái. Los médicos le dicen que nunca recuperará el uso completo de su brazo izquierdo debido al daño nervioso. La herida de bala en su muslo lo deja con una cojera permanente. Pero está vivo, lo cual es más de lo que pueden decir 11 buenos hombres del 511ª. El 8 de agosto de 1945, McKinney está en un hospital en San Francisco cuando escucha sobre la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. El 15 de agosto, cuando el emperador Hirohito anuncia la rendición de Japón, McKinney está sentado en una silla de ruedas en la terraza del hospital, mirando el puente Golden Gate. Una enfermera le pregunta si está feliz de que la guerra haya terminado. «Solo estoy pensando en los muchachos que no llegaron a ver este día», responde. McKinney es dado de alta médicamente del ejército el 3 de octubre de 1945. Regresa a Decatur, Illinois, en tren, llegando a las 3:47 de la tarde de un martes lluvioso. Betty lo está esperando en la estación, junto con sus padres y lo que parece la mitad del pueblo. Hay una banda, pancartas, el alcalde da un discurso. McKinney soporta todo con gracia, pero todo lo que quiere es irse a casa. Se casa con Betty el 15 de junio de 1946 en la primera iglesia bautista de Decatur. Es una boda pequeña, solo familia y amigos cercanos. McKinney usa su uniforme con sus nuevas medallas, la Cruz de Servicio Distinguido, la Estrella de Plata, 2 corazones púrpura, la Estrella de Bronce. Pero las medallas más altas, la Cruz de Servicio Distinguido y la Estrella de Plata por sus acciones el 14 de marzo de 1945, tardarían 2 años más en ser aprobadas debido a la burocracia militar y la necesidad de verificar su extraordinaria cuenta de bajas. McKinney nunca habla de la guerra. Cuando la gente pregunta sobre sus medallas, cambia de tema. Vuelve a trabajar reparando tractores y equipos agrícolas, abriendo eventualmente su propio taller. Él y Betty tienen 3 hijos: James, nacido en 1947, Patricia 1949 y Harold Jr. 1952. Los cría estrictamente pero con amor, enseñándoles el valor del trabajo duro y la integridad. En las noches, a veces Betty lo encuentra sentado en el porche trasero, mirando la nada, su mano izquierda dañada temblando ligeramente. Ella ha aprendido a no preguntar dónde va su mente en esos momentos. Los nombres Patterson, Hayes, Kowalski, Rodriguez, Thompson y los otros están grabados permanentemente en su memoria, junto con las caras de 33 soldados japoneses que mató para sobrevivir. En 1965, 20 años después de la guerra, McKinney es contactado por un periodista del Chicago Tribune que está escribiendo una serie sobre héroes olvidados de Illinois en la Segunda Guerra Mundial. McKinney se niega a ser entrevistado. «No soy un héroe», dice. «Solo hice lo que tenía que hacer para volver a casa. Los héroes son los que no volvieron». En 1975, para el 30º aniversario del fin de la guerra, el 511º Parachute Infantry Regiment tiene una reunión en Fort Bragg. McKinney asiste reluctantemente, presionado por Betty. Es la primera vez que ha visto a muchos de estos hombres desde 1945. El Lieutenant Morrison, ahora un general de brigada retirado, lo busca específicamente. McKinney necesita saber algo, dice Morrison. Revisamos esa cresta 2 días después con un equipo completo de inteligencia. Basándonos en las posiciones de los cuerpos, los casquillos de bala, los patrones de sangre, confirmamos tu cuenta. 33 japoneses, tal vez más. En 63 minutos de combate.
Es uno de los enfrentamientos individuales más extraordinarios en la historia del ejército de Estados Unidos. McKinney se encoge de hombros. Solo estaba tratando de no morir, general. En 1982, el hijo de McKinney, Harold Jr., ahora un oficial del ejército el mismo, finalmente convence a su padre de grabar sus experiencias de guerra para el proyecto de historia militar del ejército de Estados Unidos. Durante 3 días, McKinney habla por 8 horas, detallando no solo el 14 de marzo de 1945, sino todas sus experiencias en el Pacífico. Es la primera vez que ha hablado extensamente sobre la guerra. Al final de la tercera sesión, se rompe llorando, los primeros lágrimas que su familia lo ha visto derramar. El 14 de marzo de 1985, exactamente 40 años después de la emboscada, la ciudad de Decatur dedica el Harold McKinney Memorial Park, un pequeño espacio verde cerca del centro. McKinney habla brevemente en la ceremonia. Este parque no es para mí, dice. Es para los 11 hombres que no volvieron a casa el 14 de marzo de 1945. Es para todos los muchachos de Decatur que dieron sus vidas en lugares que la mayoría de la gente no puede encontrar en un mapa. Recuérdenlos, no a mí. Harold McKinney muere pacíficamente mientras duerme el 7 de noviembre de 1998 a la edad de 75 años. Su funeral atrae a más de 800 personas, incluidos veteranos de todo Illinois. Es enterrado en el Cementerio Nacional Abraham Lincoln en Elwood, Illinois, con honores militares completos. Su lápida es simple: Harold McKinney, PFC, Ejército de Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, 1923 a 1998. En 2010, el historiador militar Dr. James Patterson, sin relación con el Sgt. Patterson, publica 33, la increíble historia de Harold McKinney, basado en extensas entrevistas con la familia, registros militares desclasificados y archivos japoneses capturados. El libro revela que el coronel Fujita había escrito en su diario personal sobre la emboscada: un solo soldado estadounidense mató a más de 30 de mis mejores hombres. Tal espíritu de lucha es por lo que Japón nunca podría ganar esta guerra. El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans ahora tiene una exhibición permanente sobre McKinney, incluyendo su M1 Garand dañado, su cruz de servicio distinguido, y un diorama detallado de la emboscada del 14 de marzo de 1945. La exhibición es titulada 1 contra 200, Coraje Extraordinario en Luzón. Más de 100.000 personas la visitan anualmente. En 2020, el Comando de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos nombra su nuevo curso de tiro avanzado como el Curso de Tirador McKinney, reconociendo que sus acciones el 14 de marzo de 1945 siguen siendo estudiadas como un ejemplo supremo de marksmanship bajo presión extrema. Los graduados reciben una moneda de desafío con 33 grabado en un lado. La nieta de McKinney, Sarah McKinney Johnson, ahora una coronel en el Ejército de Estados Unidos, habla en el 75º aniversario de la emboscada en 2020: mi abuelo nunca se consideró especial. Pero lo que hizo el 14 de marzo de 1945 fue la definición misma de valor. Solo, herido, superado en número 200-1, se negó a rendirse. Se negó a morir. Y al hacerlo, demostró lo que un soldado estadounidense es capaz de hacer cuando todo parece perdido. El legado de McKinney no está solo en los números, 33 enemigos confirmados muertos por un solo soldado, sino en el ejemplo que estableció. En cada guerra desde entonces, cuando los soldados estadounidenses se han encontrado superados en número y rodeados, la historia de McKinney ha sido contada y recontada. Recuerda a McKinney, se dicen entre ellos. Si él pudo sobrevivir a 200, podemos sobrevivir a esto. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Dale like a este video. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Dale a suscribirse y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre soldados solitarios que salvaron vidas con valor extraordinario y puntería letal. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde estás viendo.
¿Estás viendo desde Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivas estas memorias. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que Harold Al-Msekiney no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados y tú estás ayudando a hacer eso posible.